Bueno, pues vamos a dar un salto ya después de esta entrevista y de este tema que también nos parece fundamental. Vamos a dar un salto también a otro tema, a otro tema. Vamos a tener en esta segunda hora una entrevista también muy, muy importante. Hemos estado aquí insistiendo con ustedes en muchos momentos. Vamos a parecer disco rayado porque hemos estado diciendo no hay que dejar de ver lo que está pasando en el mundo y en México con esta concentración de la riqueza. Vimos los informes de Oxfam que fueron publicados hace unos días en el contexto de esta reunión que hubo en Davos. Y bueno, empezamos a insistir que veíamos que no toda la prensa lo estaba retomando y que nos parecía muy, muy importante. Y bueno, hay un tema que vamos a tratar el día de hoy con el doctor David Barkin. Ustedes saben que lo hemos tenido aquí en otras entrevistas. Él es profesor emérito del Sistema Nacional de Investigadores y además es profesor distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana, es economista y bueno, pues académico en la UAM y estamos muy contentos de que nos esté acompañando esta mañana. Muy buenos días, doctor Barkin, ¿cómo está? Con mucho gusto estar con ustedes aquí. Muchísimas gracias, gracias que nos está acompañando y en verdad siempre celebramos mucho, mucho sus análisis. Y bueno, hay un tema que queremos abordar, como ya lo platicábamos el día de ayer con usted, esta tremenda desigualdad que estamos viviendo en México, en el mundo, pero en particular nos interesaría su análisis y visión de lo que está pasando en México. Hoy hemos incluso hablado, a lo mejor vio esta entrevista que tuvimos con la doctora Elvira Concheiro sobre las grandes riquezas que están teniendo en México los bancos, pero aquí estamos hablando también de otro escenario, pues que es la riqueza que han podido hacer estos hombres con la privatización de estos bienes públicos y comunes. ¿Qué decir sobre esto que ha publicado Oxfam hace unos días, doctor Barkin? Bueno, yo creo que el hecho de que Oxfam haya puesto nombre y apellido a las 14 personas más ricas del país ah, es en sí importante, pero es importante también señalar que esta situación no es privativa de este sexenio, ha venido creciendo, concentrando desde hace casi 40 años. Y con la extraordinaria generosidad de gobiernos de administraciones anteriores, estas personas han estado ah, recogiendo los beneficios de un muy extraordinario sector, decenios de años de la consolidación de un sector público que durante los últimos 35 o 40 años, estas personas han ido apropiando estas propiedades, estos frutos del desarrollo, de que era resultado, hay que decirlo, resultado de las posibilidades de la Revolución Mexicana y de 35 años del milagro mexicano. Hay que quizás recordar al auditorio que el milagro mexicano era algo inusitado en la historia del capitalismo. 35 años de crecimiento sostenido del bienestar, del nivel de vida y de la capacidad productiva de nuestro país y mejoramiento, y eso quizás es lo más importante, mejoramiento de la calidad de vida de los mexicanos. Y después de este periodo maravilloso que no se ha repetido en ningún otro país capitalista en el mundo, ya
en los gobiernos desde mediados de los 80 han aprovechado de estos frutos y los han transmitido a, transferido directamente a al sector público, perdón, al sector privado y mayormente en control de estas 14 personas. Y es realmente extraordinario entender que el esfuerzo de ah, de este esfuerzo del pueblo mexicano se ha logrado transferir y ahora acusan al gobierno, a este gobierno que está tratando de detener, si no revertir, por lo menos detener un poco este proceso de polarización. Eso quizás es el chiste más negro que hay en el escenario nacional en este momento. Muchísimas gracias por este escenario histórico, además, porque entonces usted nos comenta, doctor Barkin, pues que el resultado de la Revolución Mexicana, del milagro mexicano, de estos 35 años donde la nación mexicana tuvo un crecimiento sostenido, finalmente, y se mejoró ahí en este proceso la calidad de vida de los mexicanos, pues esto fue realmente modificado y transformado en este proceso privatizador de estos bienes públicos y de estos bienes comunes, y qué es lo que va a dar entonces pauta a esta riqueza y ahora esta riqueza extrema que estamos viendo. ¿Qué tendríamos que hacer como sociedad, desde la academia, desde el periodismo y en general, ¿no? Hablando de esto, del Estado ampliado, de que todos somos parte de esto, de este Estado, ¿qué tendríamos que hacer hacia futuro, pues, para seguir y para detener estas ganancias extraordinarias? Mira, yo creo que es esta pregunta es una pregunta fundamental, porque Oxfam nos da la pauta. Habrá que realmente cambiar la política fiscal, eso es muy claro. Ah, en este sexenio se ha logrado un poco mejor la recaudación fiscal. Y Elvira Conchero, ha sido un actor de extraordinaria honestidad y eficiencia y conocedora para empezar este proceso. En- Pero, Perdón. pero la reforma fiscal que requerimos es a la luz de todo el mundo, aún la OCDE, que no es una organización particularmente progresiva, está señalando continuamente que México está en el lugar más bajo de capacidad de captación de ingresos para el sector público. Y es una tragedia. Estamos capturando entre 11 y 13% del Producto Interno Bruto para el sector público. Eso es absolutamente imposible sostener si queremos ofrecer la calidad de vida a la gente que la estructura capitalista que tenemos está dejando. Pero la otra propuesta que salió en Davos, y es interesante que sale en Davos, la necesidad de un impuesto sobre herencias, la transferencia intergeneracional de riqueza tampoco es aceptable en este momento, sobre todo considerando que estas fortunas fueron adquiridos a costa del sudor, del esfuerzo del pueblo mexicano. Entonces, estos dos elementos son
parte importante de una plataforma nueva que necesitaríamos construir. Pero, ¿qué más tenemos que hacer? Tenemos que realmente enfrentar la idea de que el daño lo está haciendo este gobierno. Yo creo que es muy, muy importante entender que el daño se hizo desde hace 4 o 5 sexenios. Se empezó a hacer, se consolidó, y la propuesta en este momento de los grupos adinerados en este país de que necesitamos atacar a los pequeños esfuerzos que la 4T ha hecho para reestructurar algunos de estos problemas es absurdo. El problema es, hay que revertir el daño hecho en 4 o 5 sexenios atrás. Sí, totalmente de acuerdo. Pues, ¿qué escenario nos pinta? Muy, muy importante esto de cambiar la política fiscal. Y usted nos recuerda algo que ha pasado este sexenio y aún así vemos limitaciones. No hubo una propuesta en este primer sexenio de una reforma fiscal, pero sí hubo una transformación dentro de la recaudación que hace el SAT, ¿no? Eso también hay que decirlo, y aún así vemos resistencias, ¿no? Vimos algunos de los grandes contribuyentes, pues que todavía incluso se niegan a pagar los impuestos o hacen todo por no hacerlo. Y entre ellos, pues, por ejemplo, las mineras que también son grandes contribuyentes y que pagan el 0,002% de sus ingresos, según lo que ha señalado también la ex titular del SAT, ahora la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro. Y entonces, ¿qué hacer, doctor Barkin? Ya entendimos entonces, a partir de lo que nos dice y a partir de lo que ha señalado Oxfam, pues que hay que cobrar más impuestos o impuestos a los ingresos, y también esta parte que usted está señalando, la necesidad de un impuesto a la herencia. Pero bueno, tenemos las condiciones, lo vamos a poder hacer. Estamos en esa línea de posibilidad hacia el siguiente sexenio. ¿Qué decir sobre esto, doctor Barkin? Bueno, yo creo que tú planteas la pregunta del, como dicen en inglés, del jackpot. Este, ah, ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer? Primero, yo creo que hay que abrir claramente el debate, y explicar en los términos más claros posibles la razón por la cual hay tantos problemas en este momento. Yo no voy a decir que todo lo que se ha hecho en este sexenio es de maravilla, pero lo que sí se puede decir es, según el propio reporte de Oxfam, se ha detenido y revertido en cierta forma el deterioro en la condición de vida, en los ingresos y en el acceso a ciertos servicios públicos de la población más necesitada de este país. Y yo creo que esto es muy importante, pero hay que redoblar los esfuerzos para hacer eso. Y no se puede hacer eso sin una reforma fiscal. Y si hubiera la capacidad política, sin un impuesto sobre las herencias. Esto es extraordinario, y es importante entender que la clase capitalista internacional entiende que este es importante. Si ah, si la gente, la derecha en este país está quejando que López Obrador no ha logrado un sistema médico como Dinamarca, Mm. lo que hay que decir es que tampoco tenemos 50% del Producto Interno Bruto como ingresos gubernamentales para
financiar el sistema de médico y el sistema de servicios públicos que tienen los países nórdicos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo creo que sí se necesita política pública, pero yo creo que se necesita una clara discusión y yo no lo he visto en la campaña todavía. Yo espero que habrá en la campaña una discusión de por qué estamos como estamos. ¿Cuál es la naturaleza de la polarización? ¿Dónde está el origen de la polarización en este país? ¿Cuál es la naturaleza de la polarización económica? Claro, pero la polarización económica es una pantalla para esconder sí, esconder la polarización política y el ejercicio en todas las instituciones del Estado, del ejercicio del poder político. Y se tiene que enfrentar, pero yo creo que lo que se necesita, francamente, es una campaña informativa, educativa, y eso implica un debate a calzón, ¿cómo es la expresión? Al calzón quitado, Sí. este, ah, con la derecha que Ujú. está en este momento controlando gran parte de los medios comerciales de comunicación y los medios impresos. Yo oí hoy en la mañana un programa en Radio UNAM ah, de un grupo que dice que el daño está hecho, pero lo está diciendo que el daño está hecho en este sexenio. El daño, el daño sí está hecho, pero no es de todo este siglo y los últimos 20 años del siglo pasado. Y si vamos a poder enfrentar este problema, va a requerir una campaña deliberada, bien organizada, y nosotros en la academia tenemos que jugar papel en esto, de explicar cómo se hizo el daño. Y no va a ser fácil revertir muchas de estas cosas. Tenemos el candado muy, muy fuerte del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio, que está atando las manos en muchos aspectos de lo que está pasando. Sí, sí, de acuerdo. Pues algo que nos parece muy importante de lo que usted señala, doctor Barkin, es esto que ha dicho de, por ejemplo, hablando de las candidatas y el candidato a la presidencia, pues ninguno ha señalado, más bien Claudia Sheinbaum ya se ha manifestado porque no va a haber una reforma fiscal. Pero bueno, tenemos aquí un gran problema, como usted lo señala. Hemos visto y tenemos la experiencia también de otros gobiernos latinoamericanos que una de las primeras acciones que han hecho, por ejemplo, llegó Gustavo Petro como presidente de Colombia y la primera acción que hizo fue esta reforma fiscal. Y vimos también en el pasado algunas otras acciones, por ejemplo, Rafael Correa en Ecuador, también como fue una de las primeras acciones, la reforma fiscal, en particular este cobro y este impuesto a las herencias que pues lo celebramos muchísimo cuando lo hizo Rafael Correa en Ecuador. Pero bueno, aquí hemos visto, insistimos que en este sexenio y el que viene, que es muy probable que gane Claudia Sheinbaum, eso indican todas las encuestas y hemos dicho pues eso parece que va a ocurrir, salvo que pasara algo pues, que no esperamos, pero eso no creemos. Bueno, ella ya se ha manifestado pues que esto no va a ocurrir. Entonces, por eso yo le preguntaba qué hacer si la situación, el escenario político lo permite. Y menciono América Latina porque en estos países y en otros, ¿no? Hemos visto cómo han reaccionado pues los sectores empresariales, pues las burguesías nacionales, el gran capital, cómo ha reaccionado una vez que se propone una reforma fiscal y que y cobran impuestos, pues tanto a los ingresos como a las herencias. Por lo general, pues intentan desestabilizar los gobiernos que proponen esto y por eso yo le decía qué tan factible, qué tan posible es.
Y bueno, y tratar de explicar por qué aquí esto no se ha planteado, pero sí también explicar esto que ya usted decía, que sí hubo pues una reforma en términos tributarios que nos parece pues que era el paso número uno. Entonces, bueno, hacia futuro, ¿qué esperar con este escenario también que hemos tenido en América Latina? Bueno, yo creo que primero, yo creo que a lo mejor tenemos que llevar la candidata a una aula universitaria que no sea en la Facultad de Ciencias, sino en las facultades de Ciencias Sociales, y explicarle que está equivocada. Ah, y yo me pregunto, realmente me pregunto, ¿cuál es su temor en este momento? Yo creo que en este momento no es una palanca popular decir que no va a haber ah, reforma fiscal. Yo creo que es una especie de suicidio institucional, este tipo de cosa. Es cierto que implementar una reforma fiscal y sobre todo un impuesto a las herencias es ver el dragón dentro de su boca con todas las llamas saliendo. Ah, pero yo creo que nuestro país no va a poder sostener otro sexenio con niveles de ingreso de este tipo frente a la embestida, y hay que entenderlo muy claramente, la embestida internacional que nos está viniendo, ah, porque si seguimos desarrollando nuestro país con base en nearshoring, en base en surtir al mercado norteamericano, en surtir a mano de obra barata al norte, vamos a seguir debilitando las palancas, los cimientos fundamentales de nuestro país. Y esto yo creo que es terrible. Necesitamos tomar el proverbio toro por los cuernos y enfatizar la producción nacional, enfatizar la necesidad de una autosuficiencia alimentaria, no solamente por no tener importaciones de alimentos dañinos, sino porque la autosuficiencia alimentaria provocaría enormes aumentos en la posibilidad de empleo de la gente que es más capaz de hacerlo y en el proceso de construir a reducir los daños del cambio climático. Entonces, lo que hay que entender es que una política de habilitación, perdón, de impulso de desarrollo nacional. Una política de impulso nacional no es una política de empobrecimiento, es una política de enriquecimiento. Y Sí, pues, dime, no, 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 perdón, pensé que ya había terminado. Perdón, perdón, adelante, no, doctor Joaquín. este, y enriquecimiento nacional, pero no se puede hacer con seguir con la estructura fiscal que tenemos, que está basado en el IVA, que deja a los mineros con las extraordinarias ganancias que tú y Rompeviento en general han documentado de una forma maravillosa. Este, hay que entender que el manejo de la riqueza de la nación tiene que ser para el beneficio de los mexicanos de abajo.
Sí, muy, muy importante también esto que comenta, pues en la parte fundamental de estos impuestos, pues han estado sustentados en el IVA y es directo a los consumidores, pues que reciben ingresos no extraordinarios como lo vemos con estos grandes contribuyentes que, insistimos, no pagan. Y entonces sí sería muy, muy importante, pues esto que nos ha comentado de que pues la candidata Claudia Sheinbaum podría tener otra visión y pensando hacia futuro de cómo se va a sostener también este proyecto el próximo sexenio, ¿no? Y si queremos que esto trascienda, pues se necesitan ingresos, pero no solo eso, hay una deuda histórica en este país, ya veíamos hace ratito lo de las ganancias extraordinarias de los bancos, esta acumulación por despojo, este robo que estamos teniendo permanentemente por parte de esta banca privada extranjera, ¿no? Que insistimos es producto de esta privatización bancaria que hubo en los años 90, 80 y 90 en este país, ¿no? En particular desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Y ahora, pues, seguimos viendo con este informe de Oxfam, pues, que las ganancias también extraordinarias que tenemos aquí es producto también de esta privatización que hubo a los ferrocarriles, a las minas, a Teléfonos de México, a los bancos, ¿no? O sea, todos ellos implicados aquí en estos grupos financieros y que tienen ganancias extraordinarias. Y esto, pues yo coincido con usted y ya nos dirá cuál sería su reflexión final, hay que detenerlo. ¿No? Hay que detener este saqueo inmenso que estamos teniendo en la nación y que, bueno, lo vemos y podemos leerlo, se incrementa la desigualdad en México, en el mundo, y bueno, pues esto, como usted dice, trasciende este sexenio, es producto también de lo que se vivió en años anteriores, pero ahora me parece, doctor Barkin, ya usted nos dirá que también es responsabilidad de este sexenio hacer algo, digo, ya estamos en la recta final, pero hacer algo, ha hecho mucho, muchísimo, ¿no? Y también pensarlo hacia futuro de poner un dique a, a este robo de esta banca comercial, pero también a este inmenso poder que tienen estas empresas que insistimos, empresas privadas que tienen concesiones del Estado mexicano y que así siguen haciendo sus fortunas. ¿Qué decir sobre esto? Mira, quiero retomar una palabra genial que usaste, dique, porque si bien es cierto que los problemas financieros son enormes, aquí en el Valle de México, estamos amenazados con fuertes problemas de desequilibrio de agua. Ujú, Y en una situación donde está documentado, ampliamente documentado, de que hay un grupo de lo que llamamos millonarios del agua que están capturando y usando sus concesiones de agua como otra fuente de enriquecimiento. Y parte de la riqueza económica del comercio exterior, la exportación agrocomercial que tanto jacta el secretario de Agricultura, viene a costa del agua, viene a costa de los pueblos que no tienen suficiente. Y ahora lo vamos a ver aquí en el Valle de México. Y es un crimen, sobre todo que sabemos exactamente cómo revertir este problema, pero implicaría fuertes sacrificios para los de arriba. Entonces, para cerrar, el problema financiero que Oxfam, el problema fiscal que Oxfam, el problema político que Oxfam insiste en un informe, hay que entender, hay que decirle a su auditorio, son 14 páginas el documento. sí. Entonces, cualquiera lo puede leer, los gráficas, los números son muy sencillas y explicados en términos muy, muy populares. Todo el mundo debe leer este documento, pero debemos entender que, que no está tan señalada en el documento
que todo eso tiene raíces extraordinariamente profundas en la desigualdad que nunca realmente se logró terminar con la Revolución Mexicana. No, pues qué cierre, porque entonces nos recuerda y ya en otro momento lo estaremos buscando a la revolución interrumpida de Adolfo Gili y a este también extraordinario trabajo que usted escribió también en este libro de la economía de la cuarta transformación, de que se podría truncar también esta cuarta transformación, recordando también este concepto de Adolfo Gili, insistimos, de la revolución interrumpida. Pues, doctor Barkin, sé que quedan muchos temas todavía pendientes, ya llevamos media hora, se fue rapidísimo, doctor Barkin, y sabemos también que usted tiene otros compromisos y además, bueno, pues le agradecemos muchísimo, muchísimo que de un día para otro nos haya tomado la llamada. Gracias, sabemos, insistimos, de los compromisos y le agradecemos al doctor Barkin, que es mérito del Sistema Nacional de Investigadores, profesor distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana. Bueno, pues realmente muy, muy contentos de que haya estado aquí reflexionando estos temas, que no son temas menores, que insistimos, son temas de gran preocupación, que nos indignan, ¿no? Nos siguen indignando hoy en varios diarios. Le comento, doctor Barkin, y a la querida audiencia, pues salen de las ganancias extraordinarias. Ya teníamos, ¿no? Ya teníamos lo de Oxfam, pero hoy sale lo de los bancos, hoy sale en particular lo de BBVA. Y pues nos parece extremo que México siga siendo el espacio en todo el mundo donde ellos pueden ganar, no por la actividad bancaria, sino por los créditos y por todos los servicios que nos cobran a nosotros como usuarios, y en ningún otro lado en el mundo ocurre esto. Y por eso decíamos, hay que poner diques a esto y a otros temas, a estas concesiones también mineras, y esto que usted nos acaba de decir, por ejemplo, el tema del agua, de estas concesiones también de agua que se entregaron, ¿no? Una vez que también se dio esta reforma a la ley de aguas, y que también esperamos que esto sea reformado próximamente, y que esa es una de las grandes peticiones que también se hacen desde la sociedad civil, esta reforma que se necesita urgentemente. Pero bueno, ya estaremos platicando sobre este y otros temas. Doctor Barkin, ¿con qué se despide? Con una felicidad a Rompeviento TV. Este, es importantísimo ah, este tipo de planteamiento y yo me ofrezco a entrar en un debate con la gente, los autores del libro que yo cité, ah, para realmente discutir dónde estaba, cuándo estaba hecho el daño y cómo y cuáles son los caminos para corregirlo. Perfecto, pues bueno, vamos a tomar esa palabra, vamos a hacer este debate y abramos pues sigamos con esta discusión y abramosla aquí también desde este espacio, desde la academia, desde el periodismo, que nos parece fundamental para el futuro de esta nación. Le mandamos un fuerte abrazo y que tenga un muy lindo día, martes 30 de enero y próximamente el Día de los Tamales, profesor Barquín. Un abrazo y por allá nos encontramos en la universidad. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, abrazo. Pues muchísimas gracias otra vez, lo decimos, lo reiteramos, gracias a estos análisis tan brillantes del doctor David Barkin, que siempre pues nos nutren muchísimo a todos y a todas nosotros en este espacio.